Bueno, creo que estamos, sí. Bueno, primero saludarlas nuevamente, saludarles, darles las gracias por participar, por aceptar la convocatoria en esta mesa de corporalidad, lo afectivo, sensorialidades y sensibilidades. Soy María Fernanda Solórzano, soy ecuatoriana, estoy aquí desde Quito, Ecuador, hablando. Eh, Soy antropóloga y soy parte de la ovularia, ¿no? Lo que me da mucha alegría poder tener ya al fin este sueño de tantos meses también que lo habíamos programado, poder ya reunirnos y poder este conversatorio. Quisiera como primer lugar, si es que las chicas, porque fuimos chicas las que nos inscribimos en esta mesa, que se puedan presentar y hablar, presentar más bien el nombre también de la ponencia, ¿no? La que yo presenté, el video ponencia que yo presenté, se titula Política encarnada, narrativa autoetnográfica desde el cuerpo, el afecto y las resistencias. Seguramente todas, pues vimos aquí las videoponencias, entonces, pues, si nos podemos presentar quienes estamos conformando la mesa y con el tema, por favor. Empieza Heidi. Hola, buenas tardes con todas, creo que todas, ¿no? Sí. Mi nombre es Saidi Almeida. Bueno, qué bueno que me dieron la oportunidad de poder presentar mi ponencia. Sí que soy una aprendiz de la autoetnografía, entonces estoy en ese ejercicio y para mí es súper importante poderles contar también cómo lo estoy viviendo. La propuesta que yo presenté se llama La calle entre el ensamble corporal y la memoria de los sentidos y las emociones. Ya un poco creo que le cambié el título ahorita, pero bueno, en eso consiste, bueno, el trabajo que yo hice. Luego, bueno, vamos a seguir conversando. También contarles que soy de Quito, Ecuador. Soy docente en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Comunicación Social, por ende soy comunicadora social, entonces me ha parecido muy interesante poder entender como desde mi experiencia de estudios y esta, esta metodología que parece que es muy rica y también se puede aplicar a todas las otras ciencias, así que bueno, estoy también como en diálogo con mi profesión desde la autoetnografía. Eso, chicas. Buenas tardes. Gracias, Heidi. Sí. ¿Quién más estaba en la mesa? Paola. Sí, Paola. Paola, Marisela también la estoy viendo. Sí, ¿verdad? Les Hola, ¿qué escucho. Ah, tal? Buenas tú tardes. primero. Ay, perdón, Paula. ¿Quieres que sea yo? Ok. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Melchor. Bueno, junto con Paola Mercado y Fabiola Laviada, quien desgraciadamente por cuestiones personales no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero bueno, nosotros en conjunto realizamos una ponencia que surge a partir de lo que es un círculo de lectura que se inició en la Asociación Civil, Maternando. Y nuestra ponencia le pusimos título Tejiendo cuerpos, afectos y cuidado mutuo, una mirada desde los círculos de lectura de Maternando AC. Y nosotros expusimos a partir de ese trabajo, hablar sobre estas experiencias les pusimos mujeres voluntarias en estos círculos de lectura, ¿no? Precisamente todo lo complejo y lo ambiguo y lo bonito que es maternar. Y esto lo hicimos a partir de esta cuestión, reflexión autonográfica, ¿no? Entonces ahí tratamos de hablar cómo estos círculos de lectura nos invitaron o nos hizo una reflexión como una estrategia de búsqueda de redes, ¿no? De apoyo a través de esta lectura y diálogo compartida. Paola, no sé, ¿quieres decir algo? Sí, me presento. Yo soy Paula Mercado, igual soy parte de Maternando AC y
Bueno, el círculo de lectura, eh, este es su tercer año consecutivo. Es igual cuando nos toca hablar más del círculo de lectura, les decimos, pero nos es muy importante estar aquí porque, bueno, ya tenemos un ratito con el círculo de lectura y queremos hacer también registro de lo que se está haciendo. Creemos muy importante que el trabajo de las mujeres tiene que estar registrado. Entonces, para nosotras es una oportunidad esta de poder compartir y hacer registro. Entonces, como lo dijo mi amiga y compañera Marisela, se llama Tejiendo Cuerpos, Afectos y Cuidado Mutuo, una mirada desde los círculos de lectura de Maternando AC. Y pues estamos muy emocionadas por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, Paola, Marisela. ¿Quién más está aquí? Tonatzi. Tonatzi, sí. ¿Sí Mm. pronuncié bien? Sí. Sí, sí, muchas gracias, gracias por el espacio, por permitir estar aquí. Y gracias también, bueno, que ahorita estoy cursando una materia con la doctora Alma Flores y bueno, es un gusto también. Pues yo soy Tonantzin Lascano, soy estudiante de la maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara. Y pues el título de mi ponencia es, cambió poquito pues, pero es Mujeres neurodivergentes y altamente sensibles, afrontar desde la cuerpa social las violencias estructurales y el estigma, formas de sanar con la autoetnografía colaborativa. Y pues eso, pues gracias por la invitación. Y muy bien, gracias, Tonatzi. Y falta Gise, que esperemos que ya se vaya conectando. Entonces estamos las ponentes. Con Oli, nosotras nos conversamos, nos reunimos, nos video vimos para elaborar algunas preguntas que nos parecían interesantes poder conversar, ¿no? Em, en esta conversa con Oli, creo que coincidimos porque primero hicimos el ejercicio de vernos, de escucharnos a todas las ponentes y pues de ahí coincidimos con algunas preguntas, ¿no? Y eso enviamos para que vayamos también reflexionando y conversando el día de hoy. Entonces, eso es un poco como la dinámica, ir hablando desde las preguntas, desde sus eh, ponencias, desde sus experiencias y pues, Oli, ahí si quieres comentar algo también. Bueno, agradecerles de nuevo por estar acá. Yo creo que ya eso, la propuesta es que no nos detengamos demasiado en la videoponencia porque ya la vimos, ¿no? Ya nos escuchamos, sino entrarle un poco a la conversación, las preguntas. Las ponentes se habrán dado cuenta que pusimos muchísimas, intentamos mm, integrar algunas, pero bueno, uno de las preguntas que quisimos lanzar o que quisiéramos lanzar todavía es cómo integramos la corporalidad y lo afectivo en la enseñanza, considerando las diversas formas en que los cuerpos experimentan y procesan el conocimiento. La idea es que empecemos conversando quienes propusieron una sí, un trabajo, una autoetnografía, y más tarde si yo nos ponemos a conversar entre todas, ¿de acuerdo? Sé que quedó de la pregunta, hola Gis. ¿Cómo integramos Ok. la corporalidad, la afectividad en Ujú, nuestra enseñanza? Esto porque aparecía mucho, ¿no? El proceso de aprendizaje-enseñanza. ujú. Yo podría empezar un poco en esta pregunta. Yo me quedé eh, pensando en esto de que, claro, si hay como estas diversidades, ¿no es cierto? Que procesamos el conocimiento, hay como los cuerpos también experimentan todas estas diversidades.
pero creo que partimos de lo común y ahí está en nuestras videoponencias, ¿no es cierto? Que reconocer al cuerpo como otra forma de conocimiento, me parece como esto como muy importante, ¿no? Eh, que se lo reconozca, sí, que se lo reconozca y se lo entienda también como conocimientos a través de sensaciones, de movimientos, de emociones, ¿no es cierto? A mí me pareció como también súper interesante de este círculo de lectura de Paola, de Marisela y bueno, y de Fabiola que no está, que planteaban esta importancia de cartografiar nuestros cuerpos, ¿sí? Hablaban ellas mucho de esto de hacer esta cartografía, que nos permitía también como encontrar resonancias, encontrar, como ustedes mencionaban, encontrarnos, narrarnos, pero también desde las diversidades y desde esas diversidades también acompañarnos. Em, También me gustó mucho lo que Tonatzin mencionaba, ¿no es cierto? Y nos decía, en cambio, allí desde empezar el acompañamiento, esta red de acompañamiento que ella hablaba, pero desde las diversidades, ¿no? Desde lo diferente, desde también la incomprensión, ¿no es cierto? Desde todas estas otras formas de sentir y de percibir el mundo. Entonces, por ahí me quedé como pensando, ¿no? Que hay resonancias, pero también hay como estas diversidades de las que hay que también dar cuenta. Entonces, un poco por allí, yo en estas dos videoponencias como que vi estos acercamientos, ¿no? No sé si querían compartirnos algo, Marisela, Tonatzi, también de esto. Gracias. Ah, ok. Este, sí, me parece que sí, justo es eso, ¿no? Como que reconocer las diversidades que habitan los espacios, de enseñanza. Y pues, en ese reconocimiento involucran como que varias cosas en tanto en la práctica y desde cómo lo concebimos y qué prenociones también tenemos epistemológicas. Porque, bueno, en mi experiencia los espacios académicos en los que he estado han sido, la verdad, hostiles y agresivos y de competencia. No sé en otros espacios, pero supongo que abundan esos tratos. Quizá podría ser como, pues sí, y ir como cuestionándonos, autocuestionándonos también, pues sí, ¿no? Nuestro lugar de enunciación también, cuestionar los privilegios epistémicos, desde dónde estamos mirando, desde dónde estamos, haciendo la investigación para pues poder escuchar a las otras, a los otros, ya aquí en cercanía, desde que somos compañeros, yo no soy profesora, pues, pero al estar con mis compañeros, pues sí veo que se ha estado tratando de dar este diálogo entre expresar nuestra sensibilidad, porque todos pues andamos como con la ansiedad, o sea, de la exigencia pues de la academia, de entregar los trabajos y demás. Y hay veces que yo les noto, o sea, sí, y me noto a mí también, o sea, y al principio creía que era solo una cuestión mía por mi alta sensibilidad de que, o sea, siento como tanto las cosas y dije, no, me está sobrepasando esta experiencia de la investigación, pero me di cuenta que es una situación colectiva que a ellos y a ellas también, o sea, les está atravesando, obviamente, y traté como de conversarlo con mis compañeros para que, pues, de alguna manera expresáramos, ¿no? Esas emociones y sentires que estamos teniendo en este transitar. Tenemos como un grupito pues de WhatsApp donde más o menos como comentamos. Entonces creo que está en eso de compartir y esto se ve en todas las ponencias que hubo, el acompañamiento, ¿no? Este acompañamiento que se dan en diferentes colectivos, colectivas.
y que también pues es a la vez como un acto de resistir y pues sí, eso. Sí, podemos igual ir hablando, sí, creo que Paula está. Sí. Ok, bueno, voy a compartir lo que, ah, pues lo que se escribió a partir de esta pregunta, cómo integrar la corporalidad y lo afectivo en la enseñanza, considerando las diversas formas en que los cuerpos experimentan y procesan el conocimiento. Bueno, a partir del cuerpo es como vivimos y sentimos. No podría existir la vida sin un cuerpo. Cuerpo que siente a partir de las experiencias que se tiene y en ese sentir está lo afectivo. Los cuerpos son un registro de la vida. Historizamos a partir del cuerpo y de cierta manera no tenemos control total de ese registro. Es importante esto porque no puede ser como estas ciencias exactas de las enseñanzas a veces que insistimos. No tenemos control total del registro que hacemos con nuestra historia y desde el cuerpo. Pero lo que sí podemos estimular son los contextos de aprendizaje. Insisto con esto con mucho cuidado, estimular. Así que más que integrar la corporalidad y lo afectivo, sería, a mi parecer, exponer a los cuerpos a contextos de aprendizaje donde puedan asociar su existir con su afecto, o sea, con el otro. En el caso del círculo de lectura es lo que hacemos desde los textos que revisamos y la historización de nuestra vida con el texto y con la otra. Cuando revisamos un texto, no, no lo podemos dejar como algo al ahí se va. En nuestro imaginario siempre vamos a pensar en nuestra historia, en lo que conocemos. Entonces, bueno, en el círculo ya tenemos de entrada esto de un texto como base, pero después están estas mujeres, nosotras, que con nuestro cuerpo nos ponemos a través de una pantalla para compartir qué de nuestro imaginario asociamos. Entonces ahí está un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Bueno, quién sabe para dónde vaya. Así que bueno, la pregunta quería como tratar de ser lo más prudente en poderla responder, que quizás tendría que ver con darle lugar a este registro que hacemos con nuestros cuerpos. Gracias. Dale, Saidi, dale. Ay, ya, perdón, no podía, estaba con el audio ahí apagado, pero ya lo conseguí. No sé qué pasó. Mm, yo quisiera, bueno, más bien contar un poco cómo yo lo he vivenciado desde mi experiencia, pero no como docente. Cuando yo entendí la pregunta y dije, ¿cómo cuento? O sea, relatar desde yo docente, más bien yo quisiera contar al revés. ¿Cómo a mí me ha permitido este ejercicio aprender desde otro espacio que no sea el académico? eh, y cómo he podido vincular desde las performance estos estudios que yo ya venía haciendo. Sí, entonces, y en ese sentido quisiera un poco como ponerles en contexto qué es lo que luego me lleva a poner el cuerpo, porque yo venía desde la academia como muy involucrada en investigaciones que tengan que ver con los estudios de género y de la violencia. Con las compañeras estábamos como muy metidas, investigando qué pasa en los medios de comunicación y las violencias, ¿no es cierto? Bueno, principalmente la violencia de género, estudiando mucho los femicidios en Ecuador y bueno, eso desde el lado así, bien académico. Entonces, a partir de eso, cuando yo, producto de una investigación, al final terminamos con la escritura de un libro. Yo me quedé como con un vacío pese a que teníamos como mucha información, pero había como un vacío en mí de necesitar como entender eh, cómo se vive la violencia, ¿no es cierto?, de género, pese a que ya habíamos
tenido, bueno, una comprensión, bueno, todas de alguna forma hemos sido parte de la violencia, pero yo necesitaba de alguna forma también em, entender con esas mujeres, sí, que han experimentado eh, diferentes episodios de violencia. Y por esas cosas de la vida, bueno, yo ya venía haciendo danza hace muchos años, eh, pasa algo como que logro cruzar con esos momentos cuando hace un tiempo me, em, me invitan a formar parte de una performance donde pude eh, compartir y conocer a una madre que perdió a su hija después de que le violaron, bueno, le mataron a su hija, ¿no? En la escuela. Entonces, eh, fue como un caso que ha resonado mucho aquí en Ecuador y que también generó un movimiento muy, muy fuerte, como desde esta nueva ola del feminismo. Y en ese sentido, como vincularme a Ruth Montenegro me permitió eso, ¿no? Acercarme y hacer una performance con ella. Entonces, ahí fue donde yo pude aprender. Entonces, siento como que en mí más bien yo necesité salirme de la academia, pese a que yo puedo decir, bueno, ya tenía como el conocimiento, autores y un montón de cosas, pero esto era algo que yo necesitaba. Y hacer una primera performance que me involucre con una mujer en la cual ella también fue víctima de violencia de su pareja y luego le matan a su hija en la escuela, es todo como una historia ahí muy compleja. Me permite un poco adentrarme más y entender también y poder encarnar qué significa esto de perder a una hija, ¿no? Eh, ¿Qué significa vivir la violencia desde esta expresión más extrema, que es como la que, bueno, y luego yo cuento? Entonces, bueno, me lleva a este recorrido de comprensión de la violencia de género. Y después yo cuento ahora otro performance que también toca una misma historia, ¿no? Elizabeth Montenegro hace como esta marcha por el feminicidio de su hija María Belén. Entonces, de alguna forma puedo entender esto, ¿no? Desde esta cuestión también de maternar y de maternarnos un poco eh, en colectivo, performar en colectivo, salir a la calle en colectivo, desnudarnos también, ¿no? Mostrar nuestros cuerpos, como ustedes, bueno, pueden haber visto, que para mí eso no fue nada fácil porque ese día estuvieron mis estudiantes ahí en la marcha y, y era como yo, la profesora no estaba dando clases en la universidad, sino estaba en este espacio junto con ellos, ¿no? Entonces ellos sí estaban por ahí haciendo sus trabajos, levantando información, haciendo como un trabajo más de medios. Y yo encontrarme, para mí, por eso es como tan particular también este performance, porque era, y ahora yo teníamos como ya todo un trabajo previo de llegar a esta experiencia de sacarnos la ropa y es todo lo simbólico que significaba para nosotros la desnudez. Entonces, fue otro aprender desde esta experiencia que es para mí como que le apunta mucho más a la reflexividad y a situarme desde un saber, ¿no? Que no es precisamente el de la profesora en el aula, sino la profesora en la calle eh, manifestando junto a otras compañeras desde sus propios cuerpos, ¿no? Bailando en algunos casos, en otros casos haciendo determinadas acciones que simbolizaban o de alguna forma también nos permitían a nosotras liberarnos de cualquier experiencia de violencia. Y en ese sentido también es una forma de sanación colectiva que yo voy por ahí también, como vamos aprendiendo, pero también vamos sanando junto a las compañeras, ¿no? Entonces, bueno, por ahí iba un poco lo que yo quería más bien contarles, el cómo aprender, cómo para mí ha sido un ejercicio de aprendizaje, más no de enseñanza. He tenido ahí que estar yo del otro lado en este caminar por las performances, ¿no? Eso, chicas. Ujú. Sí, yo aquí me quedo con una pregunta que creo que es la que también hemos conversado, creo que mucho, ¿no? Esto de separar siempre como lo académico
¿no es cierto? Decir, estamos aquí en el espacio como más académico, donde tiene que ser como no sé, contrastado desde lo teórico y estamos en el tema de lo corporal, de lo vivencial, eh, desde las sensibilidades, ¿en qué otro campo? O sea, o nos siguen poniendo como en otro campo, ¿no? Entonces, ese ha sido como también uno de mis preguntas, conflictos, porque también es tratar de mencionar lo que eso, como yo decía al inicio, el tema del cuerpo también genera conocimiento y es una forma de conocimiento, ¿no es cierto? El tema de lo afectivo, el tema de lo sensorial, que dice que ya llegó, que nos explicó también muy bien ahí en su video ponencia, este tema todo de lo sensorial, cómo termina siendo también un conocimiento, pero que sigue aún siendo invalidado, ¿no es cierto? Porque como Sadi nos dice, tienes que salirte un poco de esta estructura académica y lo empiezas a hacer en las calles, ¿no? Y este tema performático del cuerpo, que también yo lo tuve como un ejercicio también de hacerlo, de vivirlo. Y sí, fue en las calles, sale fuera del aula, son como en otros espacios donde se están trabajando y que de alguna forma como profas también lo hemos tratado de llevar a nuestras aulas y sí cuesta muchísimo porque parte de eso de desnudarse como profas ante estudiantes, pero entonces por ahí va como siempre en estas dicotomías, ¿no? No sé, cómo lo ven ustedes, como si tienen también en estas experiencias, las hice por ahí. Y también, claro, en el círculo de maternar, que también me parece, claro, están eh, tomando textos, que es este ejercicio también que lo hacemos con los estudiantes, ¿no es cierto? Retomamos textos, empezamos como a desestructurar los textos, pero siempre lo hacemos de esta forma de tratar de justificar un texto, ¿no? Entonces, cuando lo compartimos con los estudiantes, estamos como tratando de desenredar el texto, un poco ahí de hacerlo analítico, pero en el círculo veo ahí que, como dijo al inicio Paola, ¿no es cierto? Paola nos decía como nosotros estamos también ahí poniendo el cuerpo en este compartir, no son solo los textos, sino son todas estas historias también que están ahí. Ahí le dejo un poco. Gise. No se escucha. No, no te estamos escuchando. ¿Escucho? Ahí sí. Sí, les decía, bueno, agradeciendo pues esta pregunta de cómo integrar la corporalidad y lo afectivo en las enseñanzas, ¿no? Y bueno, pues pensando que pues se requiere reconocer que el conocimiento, como ya lo hemos platicado, ¿no? No es exclusivamente cognitivo, sino que pues el conocimiento se vive, se encarna y pues significa abrir espacios de escucha, de experimentación, donde los cuerpos pues puedan expresar sus formas de aprender, de sentir, de relacionarse con los saberes. Y esto puede hacerse a través de las prácticas reflexivas, la exploración sensorial, la meditación, el movimiento, el performance, pues permitiendo que la enseñanza no sea nada más discursiva, ¿no? Sino que sea algo experiencial. Y pues también y sobre todo implica validar las emociones como vehículos de aprendizaje y legitimarlas dentro de los procesos formativos, ¿no? Y pues se trata bueno, reconocer cómo la universidad ha sido históricamente ese espacio donde el conocimiento se ha legitimado a través del paradigma racionalista y las metodologías que pues que se basan solamente en o privilegian, ¿no? La distancia y la objetividad y la argumentación escrita.
Pero pues en este marco, pues los saberes que emergen de la experiencia sensorial, de lo emocional, pues han sido marginados, ¿no? Han sido subjetivos, ¿no? Subjetivistas, se han estigmatizado, ¿no? Se han dicho que son irrelevantes. Pero pues sabemos, como ya lo dijeron mis compañeras, que las epistemologías, ¿no? El punto de enunciación desde las epistemologías reflexivas es donde podemos proponer una transformación de este modelo, ¿no? Abriendo conocimiento, el conocimiento a formas más situadas, más corporizadas, que sean afectivas. Y pues también es necesario reconocer que el conocimiento no solo se construye, como ya dije, ¿no? Desde el intelecto, sino que es el conocimiento y el aprendizaje es una totalidad de la experiencia humana, ¿sí? Entonces, pues ahí ya nos remontamos desde la escuela primaria, ¿no? De este sistema de cómo estamos enseñando a nuestros niños y hasta llegar a la universidad. Entonces, y saber que lo que sentimos, lo que percibimos con el cuerpo, lo que nos afecta en relación con el mundo, pues tiene un papel fundamental en nuestra manera de conocer, ¿no? Y desde este enfoque, pues metodologías como esta de la autoetnografía, la etnografía sensorial, investigación basada en el arte, la performatividad, pues permite una producción que integre, en esta producción académica, que integre la voz, la imagen, el cuerpo, la emoción, como fuentes legítimas de saber, ¿no? Entonces, bueno, legitimar estos saberes implica también un cambio en las estructuras institucionales de evaluación y validación del conocimiento. Si bien estos formatos tradicionales del artículo y el ensayo pues siguen siendo predominantes, ¿no? Lo sabemos. Y entonces pues ahí sería repensar pues que es preciso abrir espacios para la producción de conocimiento en formatos que son creativos y expresivos. Ya vimos cómo las videoponencias que presentamos, ¿no? Como estos videoensayos, relatos performativos o instalaciones sensoriales o la escritura experimental, pues demandan una reconfiguración de los criterios de valoración académica, ¿no? Y que se reconozca la calidad de un trabajo, no solo desde una argumentación racional, sino también desde su capacidad, creo yo, de generar diálogos, experiencias significativas y nuevas formas de comprensión. Entonces, por eso estoy bien feliz de estar en este simposio, porque es justo esto, ¿no? Es impulsar espacios de formación que promuevan la exploración de enfoques, de estos otros enfoques, ¿no? De enseñanza, de aprendizaje. Eh, la transdisciplina, ¿no? Que pueden funcionar como unos laboratorios donde estudiantes, investigadores, pues experimenten en esta intersección entre academia, creatividad, sensibilidad, y hacer red, ¿no? Hacer red con comunidades, con colectivos, con espacios no académicos que ya han desarrollado prácticas de este conocimiento sensorial, emocional, ¿no? Para generar cambios en esta producción académica universitaria. Y entonces, pues valorar y legitimar estos saberes en la universidad, pues sabemos que es un acto político, ¿no? Porque es desafiar la idea que no solo se puede medir, cuantificar o lo racional, ¿no? Que no solamente esto es válido, sino es reconocer que el conocimiento es un proceso vivo, situado y en constante transformación. Entonces, pues estamos creando para comprender, pero sobre todo para recuperar un acto humano amplio que es el aprendizaje, ¿no? Ahorita que escuchaba aquí a Gisela, me he puesto yo a una de las cosas que tiene que ver con la pregunta y a mí me ha puesto un poco de ruido cuando estamos en el círculo, al momento que estamos haciendo y eligiendo las lecturas, que las hacemos con una intencionalidad, ¿no? Hoy queremos hablar este texto porque queremos hablar sobre el cuidado. ¿Qué es el cuidado, no? O, a ver, preguntarnos por qué tener hijos, ¿no? O por qué esta lectura donde nos hablemos sobre esta cuestión de lo complejo que es ser madre, ¿no? O por cuestionarnos esta de que la maternidad tiene que ser en colectivo, ¿no?
y por eso el Estado tiene que involucrarse. Y cuando el efecto que tenemos, o que bueno, que yo he visto en este círculo de lectura, es que me he puesto en cuestión esto, que Gisela lo dice muy bien, estos aprendizajes los sabemos y yo lo veo a partir de cuando las mujeres nos están compartiendo después la lectura, no me había cuestionado esto, pero ya lo había sentido y no lo podía hablar porque pareciera que fuera nulo. Y entonces creo que este ejercicio de la autobiografía, tal como lo dice Caroline Ellis, ¿no? En su libro de autobiografía, es que de eso se trata la autobiografía. No solamente es solamente de, ah, bueno, pues hay que hablar de nosotros. No, es que a partir de esta experiencia que nosotros tenemos y relacionarla con esta cuestión cultural, esto que nos envuelve y hablar de ello, o sea, es como un producto y proceso, o sea, hablar de esto vivido, ¿no? Entonces, me ha puesto también en cuestión de decir, bueno, estas chicas, siento que a veces no me había puesto a cuestionar, pero esta sensación de que me siento identificada porque ya lo había pasado, ya lo había sentido, y me ha hecho cuestionar de, pareciera que es un paradigma, ¿no? O sea, también esto, o sea, esto que se siente, esto que entonces hay que hacerlo, o sea, ponerlo en cuestión también como una mesa de un paradigma. Y entonces por eso digo, yo coincido con Gisela, porque lo cierra muy bien, ¿no? Estos espacios se necesitan hablar, ¿no? Se necesitan estar siempre para cuestionarnos y hablarnos de esto, ¿no? Ya y ponerlo en juicio y precisamente compartir este aprendizaje, estas experiencias, que creo que es el fin de la autonografía, ¿no? O sea, hablar de esto, ¿no? Y bueno, más que aportar eso, muchas gracias. Sí, y a ver, Oli, Sí, medio yo que pensé levantaste la mano. que estaba buscando dónde se levantaba la mano, pero no supe. Este, yo justo quería como proponerles pensar y a lo mejor ahora sí a todas, cómo nos habían venido enseñando que eran polos diferentes, ¿no? Que había que pensar en la individualidad. La individualidad no me encanta, pero la singularidad de las experiencias sí, y que finalmente se vuelven colectivas, que me parece que es algo que compartimos, ¿no? Y además esta otra polaridad en donde si es afectivo, si es sensorial o sensitivo, no cabe lo político y es lo más absurdo que nos ha tocado escuchar, ¿no? O sea, bueno, las preguntas que proponíamos iban en este sentido, cómo desde lo más corporal, afectivo, sensitivo, eh, es profundamente político, contrario a lo que nos dijeron las grandes tradiciones científicas, ¿no? Entonces, desde la singularidad, hacernos manada, se me hace bellísimo imaginarnos manada, ¿no? Y desde lo profundamente singular también, afectivo y sensitivo, político, ¿no? Absolutamente político. Sí, muy bien. Y justo iba a un ratito antes de Alma, claro, lo que vimos y también creo que Saidi nos respondió en un correo, es lo que nos juntaba justo en esta mesa de diálogo, era esto de entender como acto político todas estas afectividades, sensorialidades, las, y también las metodologías otras que nos dijo Gise, ¿no es cierto? Estas otras formas. ¿Cómo entenderlo como acto político? Y eso, eso nos... eh, yo también me quedé como pensando muchísimo en esa pregunta y decía, ¿cómo puede ser, cómo los llevamos, ¿no? O sea, desde el desafiar, como nos dijo Gise, ¿no? A las mismas universidades, pero también es como esto de juntar, ¿no es cierto? De juntar, creo que Saidi justamente hablaba esto de la digna rabia, ¿no es cierto? De esa emoción de la rabia, de, claro, que nace al ver feminicidios, que encarnas, ¿no es cierto?, estos feminicidios, estos abusos, estas violencias. Eh, entonces, estos sentimientos, estos afectos de la rabia, ¿no? Como lo menciona, la digna rabia, que te va juntando y que se hace un acto político de reclamo, de justicia, ¿no? Entonces, por ahí pensarlo, bueno, te interrumpí, Alma, pero estaba como en la pregunta de lo político.
y nos dejo la No, no, hora. no, no, no me interrumpiste. Al contrario, creo que eh, refuerza de alguna forma lo que quería comentar y que, bueno, estando, escuchándolas y estando, siendo yo docente, estando en las aulas, donde en la mayoría de las ocasiones buscando, o sea, o donde todavía nos cuesta trabajo quitarnos estas formas tradicionales de enseñar, cómo hay esta contención en el cuerpo de la emoción, donde hay situaciones que molestan o que te tienes que mantener como en un equilibrio o que te duelen y que que no las quieres externar, ¿no? Pero a la vez también estaba pensando de qué otras formas dentro del aula, que bueno, yo creo que en la siguiente mesa la vamos a tocar un poco más, pero se me ocurría de qué otras formas con nuestros cuerpos y generando espacios de confianza podemos generar con estudiantes o quienes nos estemos acompañando en una sesión de trabajo, en un aula, cómo podríamos expresar con nuestros cuerpos esos conocimientos o esa comunicación de un tema o de un asunto, ¿no? Ahorita que está Margarita, bueno, que compartimos el espacio en el aula, tantas formas en las que podemos expresar, ¿no? Desde un performance sobre nuestros temas, por ejemplo, que se están mencionando, o un poema, ¿no? Que tenga que ver con eso que estamos queriendo expresar y que a veces estas formas tradicionales, impuestas académicas, cuesta trabajo, ¿no? Y también se me ocurría, y lo he observado en algunas de las sesiones cuando compartimos algunas lecturas, pero que cuando lo trasladamos hacia la experiencia, conecta más con los estudiantes y desde ahí es posible aprender mucho más, ¿no? Cuando eso que se comparte tiene como un significado, ¿no? Y que se convierte un significado que se puede volver común y que se convierte en un conocimiento también, ¿no? Que se valida de alguna forma también al reconocerlo como una vivencia que es compartida, que es común. No sé si me expresé, pero o si estoy comunicando o si me estoy dando a entender, pero cómo con nuestros cuerpos, con nuestras emociones podemos gestionar otros espacios de aprendizaje, ¿no? Bueno, yo concuerdo mucho con lo que plantea Alma. Y me gusta mucho entender esto desde la propuesta que tiene Silvia Citro, que trabaja mucho desde la performance, pero ella también plantea cómo profundizar en estos distintos modos sensoperceptivos y afectivos. En términos políticos, también puede favorecer a esta emergencia, ¿no? De ahora de poder trabajar desde formas mucho más participativas que antes eran invisibilizadas desde las forma más tradicional académica, digámoslo, ¿no? Entonces, sí, es bien interesante entender cómo ya el hecho de transformar la forma de manifestarnos, ¿no es cierto? Ya sea más allá de la grafía, como cuando planteaban también, creo que en la otra pregunta, desde este mismo cuerpo, de este mismo sentir, o desde este cuerpo también colectivo, expresando y accionando. Ya evidentemente no es un ejercicio político, es un ejercicio micropolítico como lo planteábamos alguna vez con la Maffer, ¿no es cierto? Porque y en el sentido este de que si nace como desde nuestras entrañas, es como una transformación profunda que tenemos eh, y que también tiene estos efectos que son más colectivos, ¿no? De acciones colectivas mucho más fuertes, donde se puede ver como unos repertorios de acción política más amplios, como, no sé, salir capaz de una performance en la calle, pero esa transformación que permite este tipo de metodologías, como la misma autoetnografía, o bueno, ahí en mi caso, yo, bueno, creo que también, bueno, el de la Maffer, como desde el performance, sí, va muy, creo que logra tocar y creo que también tiene un nivel de coherencia. eh,
y de poder entender y decir, sí, es un ejercicio político, ¿no? Y lo estoy sintiendo desde mi corazón, además. Entonces, no es solo que yo estoy diciendo como del discurso para afuera, sino más bien siento que viene como desde hacia adentro. Es una mirada, ese mirar mucho desde adentro y luego proyectarlo o entenderlo desde prácticas ya sean culturales, sociales, políticas más amplias. Me parece que es un ejercicio bien sincero también de hacer política, ¿no? De entender lo político. Dale, Dani. Yo me quedé pensando cómo se vincula esos comentarios también, esas ponencias con la mesa 2. No sé si tuvieron chance de ver algunas de las ponencias de allá también, pero sobre todo me viene a la mente, creo que se llama Marie, la ponente francesa de la UNAM. Y habla de cómo es sanadora también, o sea, esa catarsis justo y necesario, o sea, esa digna rabia que también cuando estamos en contextos tan violentos como el que se relata en la ponencia de Saidi y de Fer, por ejemplo, ¿no? Cómo esta herramienta de la autoetnografía puede ser tantas cosas a la vez, ¿no? Un acto político, este, y también una experiencia sanadora, ¿no? Una manera para ayudarnos a comprender y como bien estaba diciendo Saidi al inicio, ¿no? De aprendizaje, que ya no es tanto, digo, para mí es de pronto un ejercicio muy grata de cambiar la cachucha de ser docente a ser, reconocer desde mis partes más humildes, más sensibles, lo que puedo aprender, donde soy más vulnerable. Ujú. Y solo antes algo de Donat, sí. Yo creo que sí es como me quedé con esto del ejercicio bien sincero de hacer política, que dijo al final como la Saidi, porque creo que, bueno, en esta experiencia de hacer performance, que después lo hablamos desde la autoetnografía, pero es como que se complementan, ¿no? Porque yo lo veo así, o sea, la autoetnografía, como nos dijo Marisela, ¿no es cierto? Es este acto desde nuestra experiencia, poder compartir. Y en esta performance pasaba lo mismo, o sea, em, claro, yo también tengo menos experiencia en danza, mucho menos experiencia en danza, pero el momento de hacer, claro, una performance y partíamos de escucharnos primero, ¿no? De nuestras violencias de género y luego, claro, nos planteaban como esto de encontrar nuestras infancias, que también fueron de alguna forma maltratadas, nuestras infancias, pero también nuestras infancias que de alguna forma tratar de sacar lo alegre de nuestra infancia. Entonces hay como esa especie que pasa en la autoetnografía también, ¿no? En eso de ir como conectándose, y esto me pasaba, yo lo veía como, o lo encarnaba, o lo sentía en la performance, eh, como cuando yo escribo autoetnografía, ¿no? Entonces me pasaba como eso, ¿no? Porque yo tenía mucho antes más la experiencia de la autoetnografía con las ovularias. Entonces, estaba en este proceso de entender, porque ahí me podía yo entender cómo desde mi yo podía comprender este espacio más colectivo. Y cuando ya lo hice desde una performance, claro, fue ya el cuerpo el que empezó a sentir. El cuerpo mío fue como el que ya tuvo como esa experiencia. Entonces, claro, lo que nos dice Dani es de eso, ¿no es cierto? Como estas experiencias que también son aprendizajes, experiencias y de alguna forma sí son sanadoras. No sé si alguien quisiera también comentarnos de esto porque eh, también hay una parte ahí de sanación que se va sintiendo. Bueno, ahí lo dejo.
Algo querías comentarnos tú, Nancy. Sí, bueno, Nancy. como enlazando lo que dicen varias sobre también lo que dice la doctora Alma sobre las prácticas, ¿no? Que aunque, bueno, a pesar de que estamos bajo, pues sí, ciertas condiciones de la estructura académica y así, pues hay maestras, ¿no? Bueno, sobre todo a mí me ha tocado más maestras que pues sí hacen, ¿no? O sea, diferentes prácticas justo para que sea diferente la enseñanza. Y, y una de esas cosas que, por ejemplo, yo veo tanto a mí y en mis compañeros, o sea, nos agrada, por ejemplo, el hecho de sentarnos en círculo donde nos vemos a las caras. Y eso lo hacemos, por ejemplo, con la maestra Alma y lo hacemos con otra maestra. Con todos los demás maestros no lo hacemos. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde cómo ocupamos el espacio con nuestro cuerpo. O sea, y cómo estamos, o sea, al mirarnos a las caras y ver lo que estamos diciendo, adquiere otro nivel más de cercanía que el hecho de estarnos dando las espaldas, así como siempre se acostumbra, ¿no? Hacia las butacas, así. Eso es como por una parte. Otra parte también, ¿no? Que el hecho sea que también se me hace muy bonito lo que hace la doctora Alma, que sea este compartir colectivo y aterrizado en casos, porque así ya lo vemos, ajá, justo a través de la experiencia y llevamos como ese conocimiento a través de la experiencia. Y hay veces que con otros profesores es de que leemos las lecturas o así y pues ahí que discutimos la lectura y así, pero no lo llevamos así como a lo que vivimos en nuestras realidades, ¿no? O cosas que siempre he estado como que en bien desacuerdo. Yo y otros compañeros es los planes de estudio que tenemos a veces de que vemos autores que no representan nuestras realidades, o sea, porque no lo están viendo, o sea, justo, o sea, de cómo nosotros, o sea, lo experimentamos, ¿no? Desde acá, desde Latinoamérica, y además, pues, es contextual. Entonces, como hacer ese tipo de cosas para mí sí son como que bien valiosas porque sí vamos ya hasta diferente a la clase y hasta como que más relajados y así. Y justo yo estaba pensando, el semestre pasado para mí fue muy pesado, incluso yo pensé que yo me iba a salir de la maestría a finales de semestre, dije, no, yo no estoy pudiendo con esto. Pero este semestre, o sea, lo siento más relajado como por ese tipo de cosas, ¿no? Que hacen estas maestras. Y, y el semestre pasado yo me imaginaba, ojalá pudiera yo hacer mi investigación y escribir mi investigación como hago mis poesías, con esa libertad. Ojalá mi investigación pudiera ser un poema. Y, es, y con eso me ayudó también cuando vi el trabajo de Mariana Rivera, que se los puedo poner aquí, es un documental de Flores en la Llanura que ella hizo algo precioso, o sea, a través del arte, y que tocó también temas, ajá, de violencia y sin la necesidad de tocar así como que, pues obviamente sin ser revictimizante ni nada, pero de una manera tan bonita que lo hizo, y utilizando también la música, también hizo pues sí, un ensamble musical con todo lo que hacían de los tejidos, ellas, se los voy a poner, o sea, cosas bien interesantes que sí nos sacan, ¿no? De cómo hemos venido como haciendo siempre lo mismo, ir al aula, escribir, hacer reporte de lectura y bla, bla, bla. Y estas otras formas son más creativas, permiten más la libertad y justo como conectar, o sea, el pensar con el sentir y el cuerpo, ¿no? Y enlazándolo con lo que dice Gisela también, que se me hizo bien bonito también su ponencia, es esta cuestión del placer, ¿no? O sea, y lo que provoca, yo nunca había escuchado eso de los estados de oxito, ay, bueno, no sé cómo pronunciarlo, pero
ajá, de los estados, bueno, de segregar su oxitocina y así, y creo que también, o sea, traerlos a lo mejor aquí a la investigación y a la academia, de alguna manera, o sea, puede como ir quitando también esas cargas, ¿no? Y esas formas que hemos venido como, pues sí, teniendo, pues, de la misma estructura, ¿no? Que está ahí. Sí, pues, hablando esto de, de hacer manada, bueno, para mí el hacer autoetnografía pues es mirarnos por dentro, ¿no? Desentrañar la memoria que nos conforma y darle voz y y darle forma. Mm, y para mí el verdadero poder de la autoetnografía se despliega cuando la compartimos. Yo estaba conmovida casi al llanto y la piel chinita al escucharlas, ¿no? Escuchar las videoponencias, al verlas. Entonces, al narrarnos y escuchar a otras, pues tejemos un espacio donde nuestras experiencias dejan de ser islas y veo yo que se convierten en constelaciones, ¿no? Entonces, en este entretejido de narraciones y de experiencias, pues nos reconocemos, nos espejeamos, nos acompañamos. Y entonces la autoetnografía pues viene siendo este proceso colectivo en la medida en que nuestras historias pues no están aisladas, ¿no? Nos vemos ahí en la otra, ¿no? O nos conecta con una parte nuestra, ¿no? Entonces nos hacemos manada cuando compartimos nuestras experiencias, cuando encontramos en la voz de otras personas resonancias de nuestras vivencias, ¿no? La escritura, y la narración autoetnográfica permite pues reconocer nuestros dolores y los dolores colectivos, nuestros deseos y los deseos colectivos y las memorias, ¿no? Que no son solo individuales, sino que están entretejidas y enraizadas con las estructuras sociales y la cultura, ¿no? Amplia. Y entonces, así lo veo y me encantó la pregunta, ¿no? Porque la manada entonces surge de esa complicidad afectiva y de la certeza de que al narrarnos juntas, pues tejemos nuevas formas de resistencia y de acompañamiento. Y entonces hacer autoetnografía en colectivo o hacer autoetnografía y compartirla, pues es romper con el conocimiento, con la idea, con esto que ya decimos, ¿no? Que el conocimiento es una construcción individual y aislada. Es entender que nuestras historias no están así, en el vacío, ¿no? Sino que estamos entramadas en cuestiones de género, de clase, de raza, de territorio, de memoria, y ver que lo que creíamos que era algo nuestro, pues no, es algo que compartimos, ¿no? Y cuando compartimos la autoetnografía, pues nos damos cuenta que tenemos caminos similares, ¿no? O deseos o sueños similares, y nos sentimos justo parte de algo, ¿no? De algo más grande, de una red de historias, una genealogía de saberes encarnados, una manada, pues, que nos acoge, que nos nombra. Porque entonces, pues, manada no es solo estar juntas, sino construir espacios donde nuestras voces sean legítimas, donde nuestras experiencias importan, donde podamos reconocernos en nuestras vulnerabilidades y en nuestras resistencias y en nuestro poder. Entonces, bueno, cada historia contada va siendo pues ese archivo, ¿no? Yo por ahí lo planteo como ese archivo o ese acervo corporal que se hace vivo, ¿no? En cada testimonio que desafía el silencio, pues es justo ahí estamos haciendo la manada, ¿no? Y estamos también transformando pues estas formas de saber, de existir y de resistir. Sí, yo, eso, y lo que ahorita dice, justo pensarlo así, no sé, en la última pregunta que se les planteó, esto de ¿es la autoetnografía un ejercicio placentero? ¿De qué maneras? Que me pareció también una pregunta súper interesante, ¿no? Porque este,
claro, el hecho por ejemplo, cuando yo empezaba a hacer igual autoetnografía con las chicas oblarias, era como este ejercicio de catarsis, ¿no? Como también nos dijo Tonazzi, ¿no? Yo también estaba como tratando de sacar eh, esta academia tan rígida, contando también algunas experiencias allí, que te daban como tristeza, rabia, pero pensarlo de la forma así placentera, claro, ¿no? Cuando empiezas a escribir, por ejemplo, una autoetnografía conjunta, ¿no? Por ejemplo, eso hicimos un trabajo con Saidi, ¿no? Hicimos un trabajo de escribir una autoetnografía, como de ir un poco juntándonos, contándonos, ir tejiendo el texto. Entonces, claro, ahí toma como esta otra connotación, ¿no? Que nos decía, como le dicen esto eh, de sentir como esta manada, ¿no es cierto? También de resistencia, pero también de una sanación, como también estaba preguntando, y también de verlo así, ¿no? De esa forma también alegre, porque a la final también estamos compartiendo, a pesar de que estamos hablando de violencias de género, hubo un momento en que, claro, esta sensación de, sí, llamar la sanación, o de encuentros, o de juntanza, o de encontrarnos, permitía como esta calma también, ¿no? Entonces, no sé, a ustedes de ahí cómo lo vieron esta pregunta, que me pareció súper, súper linda esta pregunta de cómo la vemos de la etnografía. Aquí nos dice algo, Luz Anaí, voy a leer, o quiere decirnos, o leo, que está Luz Anaí, que escribió al chat. Si puede abrir su micrófono, Ajá. Luz. Hola, voy a hablar. Espero que no se escuche mucho ruido de mi ambiente porque vivo en un pueblo muy ruidoso. Justamente, bueno, voy a leer mi comentario para no irme por las ramas. Dice, creo que además de una estructura rígida, la academia es violenta. Pocas cosas me han afectado tanto como presentar quincenalmente mis avances de investigación, sobre todo cuando uso palabras como autobiografía o antropología nativa. La mayoría de las veces fue recibir solo cuestionamientos en contra, más dirigidos a destruir, a generar desconfianza del propio proceso, que a decir, sí, podría explorar más o podría consultar esto otro. Y ya un consejo que me dieron después de mucho tiempo de sentirme equivocada fue buscar aliadas. Y pues bueno, hasta que no encontré a mi directora de tesis y a otras maestras que trabajaban estas líneas, no logré realmente construir. Me sentí estancada, ¿no? Hasta que no me encontré con ellas. Y bueno, creo que esa violencia nos limita creativamente, incluso si nuestro objetivo es presentar algo que es más típico, como una tesis o un artículo, ¿no? Simplemente por ese tipo de metodologías o palabras ya te cierran puertas, ¿no? Entonces, por ahí Aura Cummings dice que la academia es como un campo de batalla y yo sí lo sentí mucho así, ¿no? Más que un espacio creativo, es un lugar al que vas a defender algo, ¿no? Que no tendría por qué ser tan extremo. Bueno, ese era mi comentario. Retomando tu pregunta, María Fernanda, y ahorita lo que acaba de compartirnos Luz, eh, sí creo que es placentero el hacer la autonografía, pero cuando se hace en colectivo. Sí hay una diferencia que lo hagas de manera, em, como decía ahorita Olivia, no hay que decirlo individual, porque sí tiene un peso la palabra individual, ¿no? Pero cuando se hace de manera singular, es complicado. Es complicado y en relación a esto que dice Luz, em, cuando Fabiola nos invita a mí y a Paola para hablar sobre esta ponencia aquí de Maternando y participar aquí en este espacio, eh, me puse o sea, en sí dije, bueno, ¿y qué escribo, no? Entonces, porque el hablar de mí, pero también de mi cuerpo, también ha sido complejo, ¿no? Por todo lo que he pasado a partir de la cuestión de maternidad. Y, pero cuando ya me empieza a decir y leo el texto de Fabiola, de Paola, me sentía cobijada y dije, es que sí, o sea, sí se emociona uno.
Sí, 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 hay que contarlo, hay que decirlo, ¿no? Sí que esto, eso tiene que saber, esto se tiene que compartir. Pero pensando en la cuestión de la academia en otro ámbito, como lo dice Luz, sí, es muy complejo hablar de esta autonomía porque, ¿qué es eso? La autonomía en la academia, ¿no? O sea, creo que todavía existe esta, no sé si, es decir, esta palabra como que se resiste a que no sea como, como aceptada, ¿no? La autoetnografía como tal en la academia. Por eso cuando yo me empecé a involucrar en la autoetnografía, dije, ay, qué interesante, o sea, ¿y por qué esto no me lo habían dicho antes, no? Es bien bonito, ¿no? Pero sí creo que también quien lo hace en la academia es como, ajá, ¿y por qué esto no es, como que esto no es lo que se debe de hacer, ¿no? Y yo creo que también es bien importante cambiar estas formas, ¿no? A partir de esta enseñanza y de este conocimiento. Entonces, sí es placentero, pero es complicado, ¿no? O sea, creo que sí, sí hay esa cuestión. De acuerdísimo. Y no necesariamente, ya aprendí a subir la mano bien. Eh, de acuerdísimo que además es complicado y no siempre es placentero, ¿no? Muchas veces en el momento de escucharnos o en el momento de narrarnos es re doloroso. Entonces, por eso o sea, también es catártico y así. En fin, creo que como decía Gis hace un ratito, y bueno, yo estaría de acuerdo que lo placentero son estas posibilidades de encontrarnos, de reconocernos, de escucharnos. Eso sí es súper placentero y a veces también de llorar juntas, ¿no? O sea, Sí. también es placentero poder decir, hijo, acá estamos llorando y acuerpando juntas. Oigan, una cosa que yo quisiera decir, ahorita tengo la palabra, Alma, es que estamos llegando al tiempo Mm. y no quisiera que nos vayamos sin pedirles que nos ayuden a responder una encuesta. Es espantosas, son espantosas las encuestas, pero es una manera que hemos ido encontrando para seguir dialogando de manera más o menos fácil. Entonces se las voy a dejar en el chat. Ay, ya, ya le perdí, ya ven, ya no se fue. Y otra cosa que quisiera decir que a mí me parece que hicimos las mesas temáticas con mucho amor, con mucha dedicación, pero luego resultan bien artificiales, porque estamos hablando de cuerpo, sensorialidad, y en la otra mesa están hablando de salud y salutogénesis, uno va aprendiendo, pero terminamos hablando de lo que también vamos a hablar en la mesa que sigue, ¿no? De estas formas rígidas en la academia. En fin, creo que es lo bonito de estar entre autoetnógrafas, autoetnógrafes, que vamos tejiendo y nos vamos entramando de una forma linda. Almita, y contigo nos vamos al pleno, ¿de acuerdo? No, pues yo creo que nada, no me había dado cuenta del tiempo estando aquí realmente a gusto. Lo único que quería reiterar es que lo más bonito de la autoetnografía es precisamente compartirla. Yo disfruto mucho tener un espacio mío, hacerlo. Me gusta escribirlo. O sea, antes, por ejemplo, mi videoponencia me costó mucho trabajo porque yo necesitaba primero escribirla, pero me gustó el hecho de compartirlo, el poder darme cuenta de que además de estar cobijada por todos los que estamos aquí, sino de que no estoy sola en muchas de estas situaciones, ¿no? Y de que hay estrategias y de que hay propuestas y que hay ideas y que podemos seguir construyendo. Solamente quería como enfatizar lo que ustedes ya han estado diciendo y que lo comparto y que se me llene el pecho así de mucho gusto de decirlo, ¿no? Hablando de corporalidades y todo estas emociones que nos provoca estar aquí. Pues gracias, gracias. Porfa, entren al Forms. No le hace que no lo respondan justo ahora, pero mientras más pronto mejor. ¿Les parece? Nos vamos o sea, salimos del cuarto, nos vamos a un ratito al pleno. Tenemos un breve descanso, brevísimo, yo no sé si vamos a alcanzar, para Ujú. entrarle a la mesa que sigue. Un placer estar con ustedes. 6 minutos para estirar las piernas y
ir al baño, Pero todo primero al eso. pleno, ¿no? Pero solo es salirnos de la sala, ¿verdad? Y ya Y solo de automáticamente. la Sí, sala. salen de la sala, sí, 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 porque el otro grupo no ha salido todavía. Entonces, adelante Va. con escalas técnicas. Bien, estirar las piernas. Entonces, nos vemos Un allá. gracias, gracias a todas por compartir su Gracias, Gracias por compartir. Fer y experiencia. Oli, Gracias, todas las chicas. ponentes. Nos Gracias. seguimos viendo. Gracias. Sí, gracias. Le seguimos en la otra mesa.